Muy buenas tardes, bienvenidos al Festival del Chocolate Shela 2020 en su cuarta edición. Para nosotros es un gusto poder presentar a una persona especial en este momento, como es Regina Morgan. Ella ha hecho estudios en la Universidad de San Carlos como arqueóloga, como también licenciatura en gastronomía. El día de hoy, pues ella nos va a hablar sobre las perspectivas gastronómicas y arqueológicas del cacao. Así que bienvenida, licenciada, y desde ya un agradecimiento por su participación en este festival. Buenas tardes, Lucky. Buenas tardes, público que nos sintoniza, a todos los personeros de Azuchowa. Agradezco la oportunidad de poder dar a ustedes un poco de mi experiencia en cuanto a estas dos hermosas disciplinas, que es la de gastronomía como la de arqueología. Eh, Mi postura o mi iniciativa es rescatar la identidad de los pueblos prehispánicos o los pueblos nativos o los pueblos de tradición eh, original de Mesoamérica y sus cultivos y la gastronomía en especial, ¿verdad? En esta ocasión, por ser el Festival del Chocolate, nos vamos a enfocar en el cacao, ¿verdad? Y la connotación que ha tenido en los pueblos originarios desde la prehispania hasta nuestros días, ¿verdad? Pero mi enfoque es puramente, en esta ocasión, hacer referencia a, a la procedencia, a ubicarnos de dónde viene el cacao y darles una pequeña imagen de lo que a lo largo del tiempo ha representado para nuestra comunidad. Como ya Luqui nos presentó, tengo estudios en arqueología y estudios en gastronomía. Esto me ha podido permitir tener una fusión de, de los conocimientos que la arqueología presta o da o tiene de otros compañeros de otras disciplinas, como la epigrafía, la iconografía, poder darles una nueva perspectiva. Por eso es que la presentación dice aquí una perspectiva desde el punto de vista arqueológico y gastronómico. La siguiente, pues tenemos aquí una imagen de las diferentes, de un tipo de una de la variedad de cacao que es el cacao criollo. Pero donde nos vamos a enfocar es en primera mano, es en el objetivo principal de esta conferencia, es destacar, o de la investigación de mi persona, es destacar y rescatar la identidad a través de la gastronomía. La arqueología nos brinda, como les decía anterior, información valiosa a través de las diferentes disciplinas como la epigrafía, la iconografía, la paleografía, análisis cerámico y etnohistoria, información que se puede utilizar dependiendo del punto de vista que le demos. Aquí en estas imágenes podemos ver que desde el siglo XVIII ya se le dio un nombre al científico al cultivo del cacao. Estos grabados, uno de estos está en el libro que es muy importante en trascendencia de información, que es el del doctor Michael Coe y su esposa Sophie, donde ellos cuentan la historia del chocolate desde todos los ámbitos de registros que a lo largo tuvieron. En esta
otra imagen, podemos ver que en base a la identificación botánica, el cacao proviene de la parte alta de la Amazonía y llega a nuestra región mesoamericana como aparece en esta imagen. Lo que comentaba hace un momento es con algunos de los compañeros acá, panelistas, era que en la prehistoria hubo migraciones de personas que iban y venían buscando lugares de cultivo, de asentamiento y de comercio entre las diferentes regiones de culturas, porque si ustedes se fijan, en la parte sur es donde se identifica a otra cultura alta, como están identificadas las altas culturas que son el área mesoamericana y el área andina. Estas tenían comercio, interacción desde épocas muy tempranas. Aquí vemos en esta otra filmina las diferentes regiones donde se identifica la calidad del cacao. El cacao, le explicaba aquí a los jóvenes que va a ser afectado su sabor y su calidad dependiendo de la región en la que se ubica, más que todo no por el suelo en sí, sino por los microclimas. Esto le va a dar la calidad de sabor al cacao. Y entonces vemos en esta parte que nos ubica a Shela en este caso y otra parte de la costa sur con una franja oscura en color café que identifica que es la mejor de las producciones y del sabor del cacao. Vemos que es el cacao de primera, el cacao de segunda calidad y el cacao de tercera calidad en cuanto a la producción de su sabor, ¿verdad? A lo largo de lo que es el área mesoamericana. Aquí también podemos ver otras imágenes de las rutas de comercio que mantenían en la época prehispánica, no solo con el cacao, sino que con otros ingredientes. De la zona que estamos hablando, que es la zona del Soconusco, que fue la más solicitada, cotizada por la calidad de su producción, es la que vamos a hablar posteriormente, cómo se separó y que en la parte que corresponde a México aún conserva el nombre de Soconusco, pero es un área, era un área cultural que posteriormente, más adelante les voy a explicar un poquitito a largo tramo cómo fue que se separó. En esta, la historia es una de las ramas o de las disciplinas que la arqueología utiliza mucho para que hacen referencia. Estas son las referencias que escritas a partir de los cronistas de la época colonial o de invasión, en donde ellos empiezan a redactar sus vivencias con las nuevas comunidades en América. Son españoles, frailes, los conquistadores militares. Ahí tenemos muchos documentos como los de Bernardino de Sahagún, Francisco Jiménez. También tenemos a Diego de Landa con otros escritos, las cartas de relación de Hernán Cortés, etc. Tenemos varios documentos etnohistóricos que nos cuentan cómo eran las preparaciones gastronómicas y específicamente hacen comentarios sobre el cultivo del cacao. También hay una, Cortés y Larraz en su
recorrido por el recorrido por el Curatos que hizo, también describe cómo a su paso varios campos de árboles de cacao. Principalmente el árbol de cacao del cual a él se refiere es el cacao criollo, que es una pocha larga, muy distintiva y diferente de otra que es más redondita y lisa, que no te presenta. Esta forma es muy importante porque es como se puede identificar y se hace referencia en algunas vasijas la diferenciación pictórica y escénica del tipo de cultivo que se tenía, de pochas, ¿verdad? Si era, ahí se distingue si es una pocha criolla, si es una pocha del otro tipo de cacao, y también si es pataste, ¿verdad? Porque el pataste también es un familiar del cacao que tenía también uso en la época prehispánica. Esto es lo que yo les decía, estas son las representaciones del fruto del cacao y su connotación con la mujer y la vida. Ahora que tengo algunos conocimientos, gracias al ingeniero Collado, sobre ingeniería agrónoma, y él que ha trabajado durante 20 años en el cultivo y una mejora genética también, las pochas de cacao era evidente que fueran consideradas parte de la vida y estuvieran representadas por la mujer. ¿Por qué? Porque dentro de los pueblos prehispánicos la vida tiene relación directa con la naturaleza, porque la naturaleza es la que brinda el sustento y por lo tanto sin sustento el ser humano no existe. Entonces todo tiene una relación de vida, sobre todo los fluidos y el fluido que se podía obtener, la bebida que se podía obtener del cacao, era también algo no solo suntuoso, sino de prestigio, de élite, que venía directamente de los dioses, que les daba esa connotación divina y privilegiada a la élite que ostentaba poderla beber, ¿verdad? Porque no todos bebían el cacao. Es más, se asocia en algunas connotaciones que incluso no lo podían ni siquiera tocar, sino que quienes podían cosechar los granos de cacao eran los animales que regularmente se comían la parte blanda del fruto. Como por ejemplo los monos se ven muy asociados con el cacao. También ardillas, en Copán vemos mucha asociación con animales del inframundo como el cocodrilo, pero eso va a estar muy asociado por su forma externa relacionada con el fruto. Pero en esta ocasión vemos esta vasija que es de la costa sur y más o menos la tienen fechada para el 900, entre el 600 y el 900 después de Cristo. No es muy grande, pertenece a la colección del Museo Popol Vuh y tiene una rica descripción de todas las pochas por delante y por detrás, ¿verdad? Aquí vemos otras piezas también femeninas que ostentan en esta ocasión aquí las semillas de cacao en todo el cuerpo y dentro de la vasija también el fruto, ¿verdad? Entero. Aquí también vemos que este personaje femenino también ostenta encima las semillas del cacao, ¿verdad? Aquí vemos otra representación diferente
de otros lugares con una fruto acá, las semillas acá y también en el tocado, siempre asociadas con mujeres. Estas también en esta otra ocasión, estos son parte de unas tapaderas de incensario y vemos que también es un personaje femenino y vemos las semillas alrededor del tocado también, ¿verdad? Con grandes orejeras y son personajes importantes. Aquí vemos este personaje, esta figura femenina cargando en la espalda a su bebé y también muy ataviada. No era una persona, se asume pues que no puede ser una persona, un personaje o una representación de un personaje común, porque también va muy bien ataviada y tiene una connotación también muy importante en la parte dental. Pero lo que nos importa es, en esta parte de acá, su collar, digámosle acá, está hecho con semillas de cacao. Estas representaciones son de un vaso ceremonial donde aparece la diosa Ixchel, ¿verdad? También este personaje también se le asocia con otras referencias con el cacao. Lo vemos bien en esta representación aquí también. Vemos el glifo de cacao que está virtiendo, esta es una vaina de cacao y lo está virtiendo, ¿verdad? Está muy asociado directamente a los dioses. Aquí también podemos ver en otro panel a mujeres directamente relacionadas. Aquí esta mujer de una escena del centro de México amamantando a su bebé, es una mujer de la realeza y este es un árbol de cacao, ¿verdad? La mujer siempre está relacionada no solo en la elaboración, sino que también en la relación que tiene de lo que produce, la bebida que es producida. Aquí también podemos ver una mujer en la elaboración de la masa del cacao, de la pasta o de la molienda del cacao. También aquí vemos otra escena que está registrada por Bernardino de Sahagún. Este es del Códice Florentino, donde están espumando la bebida de cacao. Siempre esta es una mujer. Aquí tenemos una sacerdotisa, ¿verdad? Yo la interpreto como que es una sacerdotisa por su atavío, pero puede ser que no, pero sí es una persona importante en haciendo también el ritual de espumar el cacao. Este también es otra representación de otro códice de México, del Tudela, ¿verdad? Donde podemos observar a los personajes teniendo el conteo. Estos códices eran son del siglo XVI y ya se pueden ver caracteres castellanos en esta parte de acá. Estos códices en algunas ocasiones eran mandados a hacer para tener para llevar la contabilidad de los productos que se hacían o se mandaban hacia las partes que se hacían de lo que le llegaba al gobernante, ¿verdad? Estos son los murales de Calakmul. Aquí vemos que la preparación y que están bebiendo las personas que están bebiendo el cacao y las personas que lo están preparando. Nuevamente vemos asociadas a las mujeres en la preparación del mismo. Perdón. Aquí vemos también a otras mujeres muy bien ataviadas,
a pesar de que están haciendo la cocina, están siendo en lugares especiales. Y en este lugar solo hay imágenes de personas de realeza importantes en este lugar. Entonces, la preparación del cacao es muy importante. También aquí tenemos otras escenas donde vemos aquí en esta parte de acá al personaje que está aireando de nuevo, espumando o vertiendo de una vasija a otra el cacao. Son damas de la corte preparando bebida de cacao. Estos son diferentes glifos que representan al cacao. La diferencia va a radicar realmente en la escritura o en el artista que escribe, porque los elementos siempre van a tener elementos diagnósticos o básicos que van a identificar al glifo de cacao como glifo de cacao. Regularmente es un mono aquí es más parecido al mono, el que va a representar a la figura del cacao con un prefijo que identifica que está presente y cada artista va a representarlo o dependiendo del lugar en el que esté, puede variar su forma. Aquí también vemos otras imágenes. Esta creo que la van a reconocer. Esta forma parte de la vasija que le llamamos la chocolatera, que fue extraída de Río Azul. Y estas son otras representaciones del mismo glifo de cacao. Ustedes podrán darse cuenta que dependiendo del artista o el escriba, digámosle así, va a variar un poquito la forma, pero hay elementos que siempre van a estar presentes, que a ojos de un estudioso de la epigrafía van a saberse que son el mismo glifo. Esta es la representación del árbol de la vida, del árbol de la vida, de una representación azteca, en donde en uno de los 4 puntos cardinales va a estar el árbol de cacao, como parte de la representación de vida. El maíz, el cacao y otros elementos forman parte de la idiosincrasia y de la cosmovisión de los pueblos prehispánicos con relación a los cultivos. Esta es otra representación de un árbol de cacao y aquí podemos ver sus frutos, ¿verdad? Cómo se ponen en esta parte de acá. Aparte, también en la banda glífica se puede determinar que hay un glifo de cacao. Aquí vemos también flores, la flor es típica del árbol del cacao. Estas representaciones que vemos aquí las han interpretado otros estudiosos como partes de los pasajes del Popol Vuh. En esta parte vemos a un personaje con cerbatana. Y si hemos leído el Popol Vuh, los gemelos, los héroes gemelos que se presentan en el libro o en el documento, en el texto, eran cazadores con cerbatanas. Además, también hay un pasaje donde nos hablan de un insecto, de una serpiente, de que llevaban un mensaje. Y este creo que es el que a mí más me gusta en lo personal,
es un árbol de cacao y aquí está la cabeza del padre de los gemelos cuando va a Xibalbá y que queda en una de las, se pone en un árbol la cabeza y aquí la cabeza está siendo representada como una pocha. Es muy lógico pensar, porque si regresamos a ver la forma original de una pocha, es una forma alargada. Y dentro de la cosmovisión maya, la deformación craneana era muy usada para la realeza. Y entonces, si nosotros vemos aquí la cabeza, vemos también la relación que hay con la forma de las pochas. Este argumento también lo toca el doctor Osvaldo Chinchilla con la connotación de la decapitación, ¿verdad? Y en este punto, pues casualmente coincidíamos y me sorprendió mucho cuando oí su conferencia, que sí coincidimos en este punto y sobre todo en la preparación del cacao con achote, que le va a dar un colorido rojo. Entonces, por eso es que yo digo que argumento, tengo la tesis o la propuesta en la que dependiendo de la función o del evento que fuera, iba a tener una combinación de ingredientes específicos para, para esa ocasión. Osvaldo Chinchilla, el doctor Chinchilla, decía que cuando se mezcla con achote va a dar esa connotación roja, como en representación de la sangre. Entonces, el cacao, la bebida de cacao, que era de dioses, más con el achote, pues le daban esa connotación de sangre, ¿verdad? Entonces era una representación ideológica de lo que pasó con el descabezamiento. Además, dentro de la cosmovisión prehispánica de los pueblos, los fluidos son importantes, todos los fluidos conllevan vida, sangre, semen, leche materna, la savia, el agua tiene una connotación increíble de vida, ¿verdad? Y nosotros como humanidad no podríamos haber subsistido sin el sustento, o sea que junto con la vida desde la más pequeña célula de vida, tiene que haber un alimento, tiene que alimentarse. Y esta alimentación, pues obviamente era un regalo de los dioses. Es lógico pensar de que esa reverencia que se le tenía a todo lo que venía y daba vida era importante, era relevante, ¿sí? Este es otra escena muy hermosa, muy bonita, muy clara, evidentemente, sobre el cacao. Aquí tenemos a un personaje joven, eh, se nota que es joven, tiene algunas indicaciones que nos hacen ver que es joven, que no es anciano, pero que tiene aquí los frutos del cacao. Los frutos del cacao, y es un personaje importante, está sentado en un trono con este petate que es destinado para identificar realeza. Aquí también vemos otra imagen más abajo, también en otra posición, pero siempre con el fruto del cacao, ¿verdad? Y sobre un trono o asiento hecho de petate para la realeza. Aquí vemos otra imagen, también no parece ser un personaje femenino, más parece ser un personaje joven, masculino, siempre con semillas, con frutos de cacao
Y aquí vemos otro personaje masculino con un personaje, con un niño joven eh, eh, con las representaciones de fruto de cacao. Aquí también vemos otras representaciones. Este que está aquí se le ha diagnosticado como el dios del comercio y obviamente, ¿verdad? Era un artículo de lujo, de valor dentro de las historias que se cuentan de Montezuma, pues también decían que le llevaban su cacao y que era muy, muy, muy millonario porque tenía muchas semillas de cacao. Aquí vemos también otra representación del árbol del cacao y como vimos en la vasija, siempre también están las aves u otras animales u otro tipo de fauna relacionada directamente con el cacao. Aquí vemos, como les decía, de nuevo al dios del comercio, que es muy asociado con el códice, este es del Códice Borgia, una imagen, es muy asociado también al producto del cacao, por lo mismo que era un artículo muy importante de mucho lujo dentro de la élite. Y aquí vemos a los cargadores que van en bolsas de petate cargando y transportando cacao. Esto es del lienzo y la tira de la peregrinación, también del centro de México, otro códice. Aquí también era lo que les mencionaba antes, estos códices ya son del siglo XVI y era una forma de llevar la contabilidad de todo lo que le llevaban al gobernante, a Montezuma, en este caso, donde aquí vemos que es algodón, que llevaban semillas de cacao, que llevaban pieles, que llevaban plumas, etcétera, ¿verdad? Todo era contabilizado y era donde podían decir que, era muy millonario, que era muy rico, que poseía mucha fortuna por la cantidad de artículos de lujo que se le llevaban, ¿verdad? Alrededor de Montezuma hay tantas historias con relación a su poder, el poder económico que él ostentaba, ¿verdad? La zoología también está muy vinculada, como les mencioné al principio, o la fauna está vinculada directamente a la connotación de religiosidad que los pueblos originarios le daban al cacao. Como les mencioné, uno de los animales que más vemos asociado al cacao es el mono, ¿verdad? Hay varios libros donde aparecen estas representaciones, estudios recientes, donde podemos apreciar el intenso culto que tenían relacionado con el mono y su relación directa con el culto, con el cultivo. Aquí lo vemos, prácticamente aquí le sale la colita, y realmente son monos, unos dicen que mono araña, otros que es araguate, porque aquí le vemos colita, ¿verdad? Y aquí también lo vemos representado y vemos muchas pochas de cacao en esta parte de acá. También las ardillas eran otro animalito que está muy vinculado a esto. En Copán vemos muchas representaciones de animales también, pero aquí lo asocian más, en esta región lo asocian más con animales del inframundo, especialmente con el lagarto, cocodrilo, caimán, bueno, este tipo de anfibios, ¿sí? De reptiles, aquí también, y su
la parte superior tiene todas las semillitas de cacao. Aquí también lo asocian y vemos que el cocodrilo aquí tiene en la parte posterior, lleva como que las ramas del cacao y aquí están las fauces del cocodrilo. Y vemos que sobre su caparazón son las semillas de cacao, igual acá. Aquí están representadas y aquí el cocodrilo está, pero en lugar de las semillas lo que lleva es el árbol, ¿verdad? Aquí van los frutos. Esto, ahorita vamos a hablar un poco más relacionado con lo que les había hablado de la zona del Soconusco. Aquí podemos ver realmente con más claridad cómo se diferenciaban las zonas donde se producía el mejor cacao, ¿verdad? En la zona mesoamericana, que es en esta parte de acá del Golfo. Tenemos en esta parte de acá en Honduras, en El Salvador y Guatemala y México en la parte que se conoció como el Soconusco. Y aquí tenemos en Zapotitlán y Suchitepeques, en Izalco, en El Salvador, ¿verdad? Hay otras partes en Honduras, ¿verdad? En amarillo, pero esas son regiones productoras de segunda categoría y de tercera categoría en amarillo, en rosado, que era lo que les decía anteriormente, pues en base a los estudios y asesoría del ingeniero Collado, he podido determinar que el sabor era dado por los microclimas en donde se cultivaba. Y esta referencia está plasmada en algunas líneas, en el documento de Bernardino de Sahagún, donde él hace referencia a que el sabor del cacao de la Venezuela era más amargo que el de Guatemala, porque era el reino, ¿no? Y que era de mejor gusto el del área de Guatemala, o del Soconusco, ¿verdad? Esta es un poco de historia de la geografía y de dónde nos ubica Xela en especial, ¿verdad? Ya que estamos hablando para el Festival de Xela. Todo esto era en el siglo XVI, para 1542, la Real Audiencia, como vemos ahí, de los confines, da una cédula donde separa por regiones. Está la región en verde acá, que es la región para Mesoamérica o para América Central y parte de México, como un virreinato. Era el virreinato de Guatemala, y en el sur teníamos el virreinato del sur, donde ellos podían saber qué era lo que producía cada uno de los virreinatos, y tenía, obviamente, a una persona encargada como virrey de cada una de las regiones. Esta es la parte del Soconusco, la parte cultural, ¿verdad? Hablando culturalmente, que obviamente quedó mucha de esa parte en el área de México, en lo que conocemos ahora como México, ¿verdad? Aquí se ve la línea divisoria entre los países, pero que estos de aquí sí siguió conservando el nombre de Soconusco. Aquí también podemos ver otra división donde si comparamos la zona del Soconusco, tenemos a Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla. Esta es la parte que quedó del lado de Guatemala, como esa parte cultural, pero no podemos llamarla Soconusco porque políticamente ya nos es el área del Soconusco, ¿verdad? Esto ya corresponde a México. Dentro de los ingredientes que son más comúnmente reconocidos dentro de la connotación del cacao y de ingredientes prehispánicos, tenemos a varias
varios cultivos. Tenemos principalmente el achote, que juntamente con el cacao es originario del área de la Amazonía también. Y en épocas muy tempranas, juntamente vinieron estos productos del sur hacia el área mesoamericana. Aquí vemos representado en un plato, estos platos son de las tierras bajas, y esta es una representación de Bernardino de Sahagún, y estos son pues fotos de la flor y el fruto del achote. El otro ingrediente que es muy usado es la pimienta gorda o pimienta chapa, que sí es originaria del área mesoamericana o de las Américas, y que era también, le daba un gusto no picante ni fuerte, sino que un sabor ahumado y hasta dulce, ¿verdad? Otro ingrediente que era muy usado para darle ese sabor dulce es la miel. Y en Guatemala contamos con abejas nativas, que son las meliponias, que son diferentes familias donde producen miel blanca o de doncella, como la conocemos, la de talnete y otras variedades, otras familias de abejas meliponias, que estas no tienen aguijón, que no es la apis, que es la que todo el mundo conoce como la que tiene aguijón, ¿verdad? Esta pues no es tal vez la local, pero sí las otras, y sí había miel, ¿verdad? Entonces sí gustaban de ponerle dulce también, combinarla con masa para hacer una bebida con masa y cacao. Aquí vemos esta variedad de orquídea, está representada en diferentes formas. Este es un códice, este es del códice herbario, el códex herbario de más o menos de 1552, ¿verdad? Donde vemos la representación de la vainilla. También en este códex también encontramos el árbol de cacao. Más que todo, este códex está hecho en función de productos más que alimenticios, medicinales. También tiene flora y fauna, pero más tiene flora. Y las propiedades nutricionales y del cacao y de tantas plantas están registrados en este códex. Bueno, en uno de los tantos, porque hay otro códex también que habla sobre plantas. Esta orquídea en particular, porque hay varias orquídeas que dan vainas, esta es trepadora. Es trepadora, aquí se puede ver las vainitas verdes ya cuando están maduras, pero hay otra variedad de orquídea que no es trepadora. Esta es esta misma. Miren, si ustedes pueden comparar la forma acá, y esta es un grabado de un cronista, ¿verdad? Y esta es el códice. Y esta es la comparación que se hacen con las vainas, ¿verdad? Que le daban ese característico aroma. Dentro de esto también tenemos otros frutos que formaban parte de la fauna prehispánica en Mesoamérica, y que son comestibles, como estas flores, ¿verdad? Estas regularmente las vemos actualmente en Petén, ¿verdad? Le llaman flor de mayo, pero también fue utilizada y hay algunas representaciones de esta misma flor. Tenemos la papaya, ¿verdad? El chico zapote, la piña, y estos, bueno, yo los conozco como choreques, pero también son comestibles. Pueden ser, otras personas los conocen como pensamientos, pero también eran comestibles y eran combinados con
con la bebida de cacao, principalmente las flores, para darles aroma. Otros ingredientes que eran combinados con el cacao, y muy conocido, son la variedad increíble que tenemos en Mesoamérica de chiles, ¿verdad? Cada región pues tendrá unos menos, otras más, otros somos iguales, pero de que hay una cantidad increíble de chiles, pues así es. Y muchos eran asados para darle ese sabor ahumado a la bebida, ¿verdad? No todos son picantes, pero sí, hasta aquí pues sería lo que yo les podría compartir de lo que es una pequeña colaboración con respecto a la investigación que estoy haciendo sobre ingredientes prehispánicos y la gastronomía en Guatemala. Muchísimas gracias, licenciada. La verdad que muy interesante la charla y creo que refuerza un poquito más de todo lo que culturalmente pues conocemos, pero no así a detalle como usted lo acaba de exponer, ¿verdad? Doña Lucky, le dejo la palabra. Muchas gracias, licenciado Pedro. Sí, licenciada Regina, pues realmente todo el conocimiento que usted nos acaba de transmitir, pues es para nosotros valioso porque estamos realmente nosotros muy interesados en poder conocer y hoy creo que nos quedó muy claro y es lo que hemos defendido en este tiempo que hemos nosotros trabajado el chocolate y que dentro de la asociación pertenecemos, digamos, familias que datan desde 1800, ¿verdad? Que comenzamos de generación en generación y que nuestras bisabuelas iniciaron el trabajo del chocolate. Y creo que esto tiene una continuidad de todo este proceso, ¿verdad? Y creo que esto nos va a hacer más enriquecer, ser más rico nuestro trabajo y tener fundamentos muy profundos para ahí sí que abrazar nuestro trabajo. Y le damos los más sinceros agradecimientos, pero también esperamos de que, digamos, el público tenga preguntas y respuestas para que usted pueda contestarnos. Vamos a dar un pequeñito espacito para estas. Por ejemplo, hay algunas personas que nos han preguntado, digamos, de dónde es usted, si es de Guatemala o de algún otro lugar, es la inquietud de las personas, ¿verdad? Gracias, Lucky. Pues no, yo soy originaria de acá de Guatemala, de la ciudad capital, ¿verdad? Y mi primer carrera pues fue la arqueología y luego empecé la carrera de gastronomía, ¿verdad? Pues cuestiones personales, ¿verdad? Porque la carrera de arqueología es bastante demandante y pues uno con familia pues a veces no puede dedicarle por completo a la arqueología de campo, más que todo, ¿verdad? Sin embargo, encontré en esa fusión importante porque cuando estoy cocinando, pienso en la arqueología y cuando estoy haciendo arqueología, pienso en la gastronomía y es esa fusión de expertise en ambas disciplinas eh, que me permite dar un enfoque diferente, ¿verdad? Cuando veo cuestiones arqueológicas, inmediatamente pienso en los procesos y que ningún país puede estar sin esa identidad que nos distingue, ¿verdad? Porque nuestra comida es lo que nos da identidad, lo que nos afianza a nuestras tradiciones, a nuestra tierra. Yo tal vez no tengo totalmente sangre de pueblos ancestrales, claro que sí, ¿verdad? Obviamente sí, pero parte de mi familia pues tiene orígenes pipiles y otra parte de mestizaje, ¿verdad? Pero
la nacionalidad no tiene nada que ver con la genealogía, sino que más bien con sabernos que nacimos en este país y que nuestra identidad es la que nos va a llevar hacia un futuro unilateral como país, como gente que ama sus tradiciones y se apega. En muchas películas se manifiesta el hecho de que las personas no pueden irse a... Está bien que aprendamos tecnificaciones y cosas nuevas, pero realmente lo que nos enriquece es poder sacar adelante a nuestro país a través de nuestra gastronomía. Y ya está más que probado, ¿verdad? Que no podemos progresar si no abrazamos, como decía usted, nuestra comida, lo nuestro, para mejorarlo. Pero no podemos ir hacia adelante si no sabemos de dónde venimos. Y creo que la arqueología nos brinda la historia, nuestra historia, todos estos documentos, toda esta evidencia de objetos que han dejado las personas que nos precedieron, nos da la pauta para saber de dónde venimos, quiénes somos, cómo pensaban las personas de antes, qué significado le daban a cada una de las cosas. Eso es lo que nos enseña la historia de nuestros antepasados, lo que nos afianza, lo que nos hace ser lo que somos. Y conocer nuestros ingredientes es importante porque es parte de nuestra dieta. También he descubierto que mucha de la falta de nutrición en nuestros niños es porque hemos abandonado nuestra tradición en comer lo que nuestra biota está diseñada. Queremos ponerle harina a las cosas cuando nosotros somos gente de maíz, ¿verdad? Entonces, pues se está viendo que actualmente hay mucha gente que es alérgica al gluten porque nuestro organismo, cada organismo está diseñado para consumir y procesar lo que en su entorno produce. Entonces, muchos productos son traídos a las Américas y nuestro organismo no estaba diseñado para procesarlos adecuadamente. Las grasas, y las frituras, por ejemplo, ¿verdad? Nuestros pueblos son obesos y con colesterol alto porque nuestra dieta fue alterada, ¿verdad? Entonces, eso también tiene mucho que ver, ¿verdad? La nutrición, el progreso de nuestra comunidad como guatemaltecos tiene que ver mucho con la nutrición. Y la nutrición tiene una raíz cultural también. Muchas gracias por su respuesta, licenciada. También nos preguntan aquí de que en qué momento, digamos, se empezó a preparar el chocolate con azúcar. Eso fue ya cuando trajeron la caña, ¿verdad? Este cultivo, la caña es africana. Entonces, cuando el comercio de esclavos africanos vino juntamente con el banano, con el plátano, ¿verdad? Todas las variedades de banano y plátano, con la carga de especias asiáticas y que se manejaban del oriente, ¿no? Que llegaban a la canela, principalmente la canela, ¿no? El tomillo, el orégano, toda esa riqueza de especias que traían los españoles consigo y que en otro de los pasajes también dicen, ¿verdad? De que uno de los cronistas hace alusión de que muchas de los cultivos de la Castilla, literalmente así lo dice, de la Castilla, se dan mejor y con mejor sabor y de mejor calidad en la América, ¿verdad? La caña, entonces, en ese entonces se empieza a producir en
América, incluyendo Cuba y las Antillas, con el tráfico con el tráfico de esclavos negros que venían de África. Entonces, obviamente viene mucho producto también africano hacia América, juntamente con los esclavos, ¿verdad? Y por eso es que tenemos también una región muy rica de sincretismo gastronómico en el área de Izabal, porque ahí usan y en otros lados, pues los patacones, ¿verdad? Que es el plátano donde ha habido donde hubo, mejor dicho, mucho tráfico de esclavos, muchos esclavos en América del Sur. Yo tengo amigas colombianas que pues ahí también hubo un virreinato y también hubo esclavos, ¿verdad? Negros de África que traían consigo este cultivo también, ¿verdad? De la caña. Entonces, a partir de que viene es la caña como cultivo a las Américas en época colonial, ¿verdad? Ya cuando se asientan la colonia, es cuando ya se empieza a endulzar con azúcar y se empieza a agregarle canela, anís, que estos son productos que debemos saber que no son originarios de acá, sino que son más, son, mejor dicho, especias Muy bien. asiáticas. Eh, para nosotros ha sido muy importante, sobre todo, saber de que nuestra área de Guatemala es la principal y creo que eso es lo que hemos tratado de transmitir, porque también Azochogua pues tiene también una parte turística dentro de su trabajo y hemos dado a conocer este proceso desde que viene el cacao de Mesoamérica y que el de Guatemala es el de, como decimos, el grano de oro.